Era un día común en la biblioteca de la escuela secundaria de Álamo Chico, un lugar donde el silencio se instalaba como un viejo amigo. El olor de los libros viejos impregnaba el aire. Mateo, un estudiante del último año, con más curiosidad que sentido común, se dedicaba a explorar la sección de archivos para un proyecto sobre la historia local. En un rincón polvoriento, detrás de una estantería desgastada, encontró un álbum de fotos cubierto con una tela grisácea. Intrigado, lo sacó y se sentó en una mesa. La tapa era de cuero, su superficie desgastada y desgarrada por el tiempo. Al abrirlo, una sensación de desasosiego lo envolvió. Las páginas estaban repletas de fotografías en blanco y negro. Imágenes de rostros que parecían mirar más allá del lente. Cada una capturando momentos de vida así congelada en el tiempo. Personas que alguna vez habían sido parte de la comunidad de Álamo Chico. Sin embargo, un escalofrío lo recorrió, justo al notar un detalle inquietante. Cada rostro estaba marcado con una pequeña etiqueta que indicaba la fecha de desaparición. La mayoría de ellas tan antiguas como el álbum mismo. Mateo pasó las páginas, sumido en una mezcla de fascinación y horror. Había caras que reconocía, personas que había visto en su vida. Una anciana que vendía galletas en la esquina, un joven que había jugado en su equipo de fútbol. La primera sensación de inquietud creció. Cada foto contaba una historia trágica, pero la atracción casi hipnótica del álbum no lo dejó cerrar la tapa. Mientras continuaba, su corazón se detuvo al llegar a una imagen que lo heló por completo. Era él. Su propia cara estaba allí, capturada en una fotografía que parecía sacada de una película de horror. Una mala iluminación y sombras que se alzaban detrás de él como si también quisieran ser parte de la imagen. Al lado de su foto, una etiqueta que decía desaparecido 15 de octubre. Mateo dejó caer el álbum. El sonido del cuero golpeando la mesa resonó en el silencio de la biblioteca. Tratando de tomar aire, miró a su alrededor, asegurándose de que el lugar estuviera vacío. La angustia se apoderó de su mente cuando se dio cuenta de que algo estaba muy mal. No podía ser una simple coincidencia. El 15 de octubre, dentro de 4 días, sería su cumpleaños. Con el corazón golpeando en su pecho, decidió llevarse el álbum. A medida que avanzaba con prisa hacia la salida, comenzó a sentir una extraña presión en el aire, como si algo lo estuviera siguiendo. Una sombra oscura pareció deslizarse entre los estantes, pero al volverse solo encontró el silencio de la biblioteca. A la mañana siguiente comenzó a investigar a las personas que aparecían en el álbum. Había poco que se pudiera encontrar sobre los desaparecidos. La mayoría eran historias perdidas en el tiempo. Pero Mateo comenzó a notar un patrón. Cada uno de ellos había sido por última vez en algún lugar del bosque que bordeaba el pueblo. Las descripciones variaban, pero al igual que su foto, cada uno había desaparecido justo
antes de una fecha significativa. Podía ser un cumpleaños, aniversarios o celebraciones. La ansiedad lo invadió mientras se acercaba a la fecha mencionada. Esa noche, él y sus amigos decidieron aventurarse hacia el bosque. Un lugar que siempre había sido razón para contar historias de miedo. La luna brillaba, pero una neblina extraña cubría el suelo, como si fuera un manto de advertencia que lo instaba a volver. Al adentrarse, empezaron a escuchar susurros, ecos de voces que parecían llamarlo. Una sensación de resistencia lo arrastró hacia un claro en el bosque, el mismo lugar que había visto en una de las fotos del álbum. Sin pensarlo, Mateo corrió hacia adelante lleno de un temor incontrolable. De repente, con un grito desgarrador, su amigo Tomás se detuvo en seco, apuntando con el dedo tembloroso hacia atrás. Allí, entre los árboles, una figura oscura emergía de las sombras. Mateo sintió que el miedo lo paralizaba, pero en lo profundo de su ser sabía que no podía ser el siguiente en la lista. Con un último vistazo al álbum en su mochila, comenzó a correr. Sabía que el tiempo se le acababa y que la única manera de romper la maldición que se cernía sobre él era enfrentarse a la sombra que perseguía a los desaparecidos. Sin embargo, en el fondo, una pregunta le retumbaba. ¿Sería suficiente para desafiar su destino? ¿O ya estaba atrapado en un ciclo del que no podría escapar?